Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta escucha en línea. A toda la comunidad que nos sintoniza en radio por el 180M y aquí en redes sociales. Les habla de nuevo Arely Maday Martínez Valencia, responsable de los programas para la igualdad de género en nuestra máxima casa de estudios. A nombre de nuestra coordinadora, la doctora Lorela Castorena, les damos la bienvenida a nuestra emisión del programa de radio Escritura Violeta, que desde la Coordinación para la Igualdad de Género y Cooperación hemos preparado para ustedes. Este programa estará dirigido de la mano de la doctora Miriam Bautista. Un gusto trabajar juntas. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, gracias. Adelante. Ella es gran colega de Ciencias Sociales y del estudio en los feminismos. Muchas gracias. En esta ocasión esperamos sea un gozo para ustedes como para nosotras estar en la escucha de la doctora Karina Ochoa Muñoz, feminista, académica, activista mexicana, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, integrante además del Sistema Nacional de Investigadoras. Bienvenida, doctora, a la universidad, le da una gran acogida. Sabemos que ya incluso participa en el posgrado en Ciencias Sociales como asesora de tesis. Qué gusto tenerla. Muchísimas gracias por la invitación a la profesora Miriam y también a Arely Maday. Gracias a la audiencia por sintonizar este programa y por su atenta escucha a la conversación que vamos a iniciar en breve. Así es, gracias Arely, gracias a la coordinación, gracias a la doctora por tomarse este espacio y a la comunidad que está iniciando sus actividades académicas de investigación administrativa e incluso estudiantes, ¿no?, de nuevo ingreso que nos acompañan. Este es un espacio
pues en realidad sentido para ustedes. Nos está aquí viendo ya en pantalla entonces la doctora Corina. Yo no quisiera hacer esperar mucho a las personas que ya nos sintonizan sobre esta charla, ¿no?, entre el marco que es el pensamiento feminista descolonial, vistas desde María Lugones, que fue una pensadora académica latinoamericana, argentina, feminista, que lamentablemente pues parte de este espacio de vida y de la academia el año pasado, así como comentábamos en el programa anterior, Arely, de la gran otra pensadora Nahual El Saadawi. Decíamos pues que estas mujeres nos están dejando una gran herencia epistémica del feminismo descolonial y con el ánimo de continuar, más que ponernos tristes, en la deconstrucción de esta colonialidad del poder y además patriarcal. Y qué mejor que pues pensadoras mexicanas que también están trabajando fuertemente en estos grupos latinoamericanos, como ya nos lo irá desdoblando la doctora Karina, que es un gusto, que es conocedora y participante, ¿no?, de todos estos movimientos de pensamiento descolonial que se están dando en México y en Latinoamérica. Y así como ella también creo que se está sumando desde hace un buen tiempo, ya nos irá diciendo, a esta generación de mujeres, ¿no?, creadoras conceptuales. Pues bienvenida, doctora, y le dejamos los minutos que nos quiera regalar en esta breve charla sobre el pensamiento descolonial feminista, si le parece. Ahorita no se está escuchando ya ve que hace rato también empezamos y había un problemita. Sí, bueno, pues sin duda esta conversación tiene como pretensión, para quienes apenas incursionan en el debate de los feminismos descoloniales, pues lanzar algunas pinceladas, algunos elementos para entender yo no le llamaría campo de reflexión y acción, sino más bien este océano de contribuciones reflexivas y activistas que se han hecho desde nuestra América, desde América Latina, también llamada Via Yala, y que se engloban en lo que llamamos los feminismos descoloniales. Y la primera, digamos, acotación que quisiera hacer es que no nos referimos, o por lo menos yo no me refiero a feminismo descolonial en singular, sino a feminismos descoloniales en plural, porque este océano de pensamiento, de reflexión y de acción está constituido por muchas afluencias de ríos que vienen de diferentes genealogías. Es decir, las voces que componen esta expresión llamada feminismos descoloniales son voces que vienen de diferentes orígenes, de diferentes trayectorias, con diferentes posicionamientos, y esto hace que los llamados feminismos descoloniales sean un campo, un océano, un espacio de acción-reflexión de una diversidad muy vasta, que incluso a veces genera cierta complejidad, porque los posicionamientos que tenemos quienes nos inscribimos en este campo de reflexión y acción no necesariamente son coincidentes. En algunos casos incluso no compartimos posicionamientos comunes, en otros sí, pero es un campo bastante diverso, bastante amplio, por lo cual se vuelve muy difícil definirlo y se vuelve muy difícil hacer genealogía al pensar solamente este campo de reflexión como uno y no como muchas y múltiples expresiones de compañeras que desde diferentes trayectorias han contribuido al debate. Tenemos en el campo de los feminismos descoloniales incluso la complejidad de saber que hay compañeras que han contribuido a estas reflexiones sin que se autonombren feministas o sin que se autonombren descoloniales. Es decir, hay compañeras, por ejemplo, como Aura Cumes, que es una indígena maya cachiquel de Guatemala, que no se asume ni descolonial ni se asume feminista. Tenemos compañeras que a la vez pueden asumirse feministas, pero no se asumen como descoloniales y que se autonombran de otra manera, feministas comunitarias, feministas del comunalismo, por ejemplo, y que, sin embargo, sus contribuciones forman parte de este campo de reflexión que llamamos feminismos descoloniales. Una vez hecha esta aclaración, me parece pertinente también hacer las ubicaciones, porque en este mismo contexto de la gran diversidad que se engloba en lo que llamamos los feminismos descoloniales, vamos a encontrar diversas genealogías y diversas formas de cómo llegan algunas pensadoras y activistas, o pensadoras activistas también, intelectuales, a estas reflexiones. Y tenemos por un lado una ruta de reflexión
que tiene que ver mucho con la influencia del pensamiento afroamericano. Hay una línea de reflexión que se instala también dentro de lo que llamamos los feminismos descoloniales, que hace una fuerte crítica, perdón, estoy un poco enferma de la garganta, me van a escuchar toser seguramente en algunos momentos, pero bueno, esta tendencia de reflexión, esta línea de reflexión, esta genealogía, la podemos ubicar en un planteamiento que hace una fuerte crítica a la concepción del sujeto mujer. La idea, por ejemplo, de que el concepto de mujer, y que es traído de las afroamericanas, feministas afroamericanas, es que el concepto de mujer es un concepto que solamente engloba las condiciones o las características peculiares de un tipo de mujeres, que son las mujeres blancas de clase media, heteronormadas, y entonces hay una gran dificultad para que a la hora de utilizar conceptos como el concepto de mujer puedan expresar otras formas de existencia y otras formas de experiencia de mujeres racializadas. Esta discusión ha llevado también, al llegar a América Latina y a llegar a ciertas pensadoras, por ejemplo, afrodescendientes, y no afrodescendientes, pero fundamentalmente afrodescendientes, empieza también a plantear el problema de cómo dentro de los feminismos blancos hay una lógica eurocentrada y hay una lógica racial, digamos, que proviene sin lugar a dudas del orden civilizatorio moderno y que luego vamos a ir viendo cómo se entreteje con la experiencia colonial de las mujeres que fuimos racializadas desde el siglo XVI. Esta es una primera línea que se inserta en este campo de los feminismos descoloniales, haciendo una fuerte crítica a el eurocentrismo y el colonialismo de los feminismos blancos hegemónicos, y que en un primer momento se visualizó y se visibilizó de manera muy fuerte porque trae a cuenta parte de un pensamiento que se genera desde Estados Unidos, y les repito, con las mujeres afroamericanas, por ejemplo, con las mujeres de la colectiva Río Combahee, Bell Hooks, Audre Lorde y otras tantas compañeras, Angela Davis, que de alguna manera empiezan desde la década de los 80s a visibilizar esta problemática que atraviesa por la condición racial y que luego va a derivar en un debate mucho más reciente postulado por Kimberly Crenshaw, que es el tema de la interseccionalidad. Entonces hay una tendencia dentro de los feminismos descoloniales que posiciona parte de estos debates, pero desde América Latina. Por otra parte, también vamos a ver que una importante reflexión que se empieza a generar en este campo de los feminismos descoloniales tiene que ver con algo, y después llegaría a Lugones, después de hacer esta reflexión, pero antes de llegar a Lugones me gustaría plantear cómo dentro de diversos movimientos sociales en América Latina, desde la década de los 70s y hasta muy entrado los 80s, empezamos a ver también una fuerte crítica por parte de mujeres de sectores populares o de mujeres racializadas que vienen del medio rural, a justamente también el posicionamiento de las feministas metropolitanas y de las feministas de clases medias, universitarias, que no consideran la realidad de las mujeres que están en el medio rural, o de las mujeres populares, que casi siempre están marcadas por la línea de la racialidad. Pienso, por ejemplo, en el texto, hay un libro que se llama Si me permiten hablar, que es la historia de Domitila, una mujer líder de las minas de Bolivia, que narra, por ejemplo, cómo en 1975, en el marco de la Conferencia Internacional de la Mujer, realizada en México y convocada por la ONU, ella enfrenta, digamos, una disputa con la delegación mexicana de feministas que, haciendo una defensa de los postulados de Betty Friedan, pues le piden que deje de hablar de sus pueblos y que por favor empiece a hablar de ella como mujer. Y entonces ella, en una respuesta y en la interpelación que hacen las feministas, digamos, de corte más clásico, feministas que casi siempre están vinculadas, como les digo, al ámbito metropolitano, al ámbito universitario, feministas, muchas de ellas de clase media, que se forman con los feminismos hegemónicos, cuyas contribuciones nadie niega, pero que, como decimos, invisibiliza la realidad de mujeres
que no necesariamente cumplen con las características de ser mujeres urbanas, metropolitanas, etcétera, etcétera. Y entonces, en esa interpelación, Domitila les dice, bueno, pues si me permiten hablar, les voy a contestar, ¿no? Su pregunta. Entonces le dice, muy bien, hablemos de nosotras, le dice a la mujer que le interpela. Y una cosa que le dice que es muy importante es, mire, yo tengo aquí más de una semana y mientras usted llega diariamente con un vestido y un peinado que a vistas es obvio que lo hacen en un lugar caro, usted viene con un chofer, la esperan a la puerta para llevarla a su casa, supongo que su casa debe ser igual de elegante que su vestido, ¿no? Lo estoy parafraseando un poco, pero ya lo que evidencia es cómo la situación de esta mujer feminista que le interpela no es la situación que ella vive. Entonces ella en un espejo le dice, en cambio, yo, o sea, todos estos días he venido con la misma ropa, soy la esposa de un trabajador de las minas de Bolivia, que si se enferma o lo despiden en menos de 90 días, nos quitan la casa que la empresa le ofrece a los trabajadores, ¿no? Mientras son trabajadores, le dice al final, yo aquí vengo representando a mi comunidad, a mi comunidad de mineros, digamos, y le dice, después de ver todas estas diferencias entre usted y yo, dígame qué podemos hablar usted y yo como mujeres si somos tan diferentes. Esta historia, que no está teorizada, pero que está postulada ya desde 1975 en esta narrativa que no hubiéramos podido conocer si una investigadora no hubiera recuperado la historia oral de una mujer indígena, trabajadora de las islas, de las minas de Bolivia, y que, por supuesto, hubiera pasado de largo si no hubiera sido registrada en algo que desde la ciencia le da validez, que es un libro. Pero bueno, esto hago énfasis en esto porque quiero mencionar otra cosa después. En este registro oral del que habla Domitila, queda evidenciado algo que en el debate de los feminismos descoloniales va a ser muy evidente, que es que el tema de ser mujeres no nos iguala. Es decir, la condición de ser mujer pasa por otros marcajes que hacen que las mujeres blancas no vivan lo mismo que las mujeres negras, que las mujeres indígenas o que mujeres racializadas empobrecidas. Esto que plantea desde 1975 Domitila en una conversación que no es teoría, porque fue una conversación en un espacio político que generó toda una disputa respecto a los posicionamientos de las feministas, digamos, hegemónicas y mujeres como Domitila, es lo que después se expresaría en la década de los 80s y los 90s, y particularmente en los 90s con el concepto de interseccionalidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchos de los debates teóricos que nos llegan de los nortes globales han sido o han estado presentes en las realidades de las mujeres latinoamericanas, aunque no necesariamente han sido teorizados. Por eso hacía énfasis en cómo el discurso de Domitila nos llega a través de un proceso de recuperación de una historia oral. El proceso que nosotros recuperamos a través de un libro que legitima ese saber, de todas maneras, posiciona a Domitila como una informante y no, por ejemplo, como una productora de pensamiento, ¿no? Y eso también evidencia cómo, en términos epistémicos, la realidad de las mujeres racializadas también pasa por el no reconocimiento de la producción de conocimiento que se genera desde el espacio de la lucha, de la resistencia, de la movilización social, de la comunidad, del barrio. Entonces, esto es también algo que se visibiliza dentro de los feminismos descoloniales al evidenciar que nuestra condición de ser mujer, que está cruzada por diferentes marcajes, que son los marcajes de raza, de clase, por la heteronormatividad obligatoria, por la condición etaria y un sinfín de marcajes que nos cruzan, no pueden ser dejados de lado a la hora de que hablamos de las condiciones que vivimos las mujeres de los sures globales. Y eso se contrapone profundamente con una teoría que sin duda ha dado aportes importantes para entender los procesos de dominación de las mujeres, pero que es una teoría que al final tiene un sesgo profundamente eurocentrado y profundamente colonial. ¿Por qué colonial? Porque estos marcajes que nos atraviesan a las mujeres que vivimos en las periferias globales
o que vivimos en el tercer mundo, están construidos a la luz de una experiencia primigenia, una experiencia inicial, que es la experiencia de conquista y colonización de nuestros territorios. Y en ese sentido, los feminismos descoloniales logran, digamos, engancharse con algunos de los aportes del giro descolonial en el sentido de reconocer que el siglo XVI es ese parteaguas que va generando o marcando nuevos patrones de dominación que no solamente, como dirían algunos autores del giro descolonial, va a impactar sobre las poblaciones que fuimos colonizadas en términos de la reorganización jerárquica y social de las propias sociedades conquistadas, es decir, nosotros a partir del proceso de conquista y colonización fuimos organizados en castas, ¿no? A partir de la línea racial, ¿no? Se desestructuraron esos órdenes civilizaciones previos y con la llegada de los españoles, y bueno, que en ese entonces no eran españoles, decimos españoles para facilitar la conversación, pero en ese momento no existía España, era en el reino de Castilla y Aragón, y también el de Portugal, que habían llegado y que desestructuraron toda la forma de organización política, económica, artística, lingüística que tenían las civilizaciones antes de la introducción española y que impusieron una nueva forma de organización, no solamente social, sino económica, política, etcétera, sobre las poblaciones que fueron colonizadas, que tuvo como cualidad estos marcajes de raza y de género también, y aquí entra un poco el aporte de María Lugones, al cual voy a saltar de manera posterior, que configuran patrones de dominación que van a tener una continuidad, un continuum a lo largo del tiempo. Incluso muchos de esos patrones son hoy vigentes y nos ayudan a entender muchos de los fenómenos sociales que vivimos en la actualidad. Ejemplos para hablar de esos patrones de dominación, pues es el que seguimos utilizando dichos como, ay, pareces indio, ¿no? Si no te comportas como socialmente se establece y tienes vergüenza o eres tímida o te equivocas o cometes algún error o dices mal una palabra. Yo no sé si en Baja California pase, pero en muchos todavía lugares de la Ciudad de México, pues te dicen, es que pareces como india, ¿no? O sea, siempre aparece otra vez esta imagen del indio, de la India, que fueron asignados, que fueron construidos, esta idea de indianidad, desde la lógica de que eran sujetos o seres o no seres plenos inferiorizados. De tal suerte que las poblaciones colonizadas fueron destinadas a ser iletradas, a ser rurales, a ser inferiorizadas, sus saberes con ellas, sus saberes también, sus conocimientos son transferidos como saberes y no son legitimados como conocimientos. Su arte no es reconocida como arte, sino como artesanía o como folclore. Su arquitectura es asociada a la costumbre, al pasado y a la barbarie, y es desestructurada su memoria, ¿no? Eso es parte de lo que pasa con el proceso colonial. Y en ese sentido, muchas de las reflexiones que en el campo de los feminismos descoloniales o en el terreno de los feminismos descoloniales se dan, parten de todos estos marcajes que tienen su origen en el siglo XVI a partir de esta experiencia, que es una experiencia, pues yo diría que hasta traumática, ¿no? Para las poblaciones que fueron colonizadas, que sin duda va generando esa forma, esos marcajes que nos van a filtrar no solamente en términos sociales, sino en términos culturales, ideológicos, etcétera, incluso ontológicos y epistémicos. Pero no solamente impacta, y aquí creo que hablé muy fuerte, pero hasta yo me espanté cuando dije pero esto no solo impacta en las poblaciones colonizadas. Una cosa que es muy relevante y que es postulada por uno de los autores del giro colonial es que estos patrones de dominación colonial generaron también una reorganización geopolítica del mundo. Y la línea de la racialidad no solo impactó sobre las poblaciones colonizadas, sino impactó sobre la organización global del mundo. De ahí que hubiera países que hoy llamamos centrales y países periféricos, que están también, esta línea divisoria entre el desarrollo y el subdesarrollo, por ejemplo, está también trazada por esta línea de racialidad.
porque obviamente los países donde existimos, que fuimos colonias y donde existimos sujetos y sujetas racializadas, es decir, sujetos y sujetas coloniales, somos países que fueron asociados a la condición de barbarie. La idea de que seamos países subdesarrollados, luego nombrados como en vías de desarrollo, y que Europa y Estados Unidos se constituyeran como centro, particularmente Europa en el siglo XVI, Estados Unidos de manera mucho más tardía, lo que hace también es ubicar al proyecto civilizatorio moderno occidental como el único horizonte de llegada. Por eso son los países desarrollados, ¿no? El único modelo a seguir, desconociendo toda la diversidad epistémica, toda la diversidad civilizatoria, toda la diversidad cultural que existe en este vasto mundo. Dentro de los feminismos descoloniales, obviamente en este terreno de reconocimiento de lo que significó el proceso de conquista y colonización, se van formulando algunas preocupaciones, entre las cuales destacan, por ejemplo, la preocupación de entender por qué, frente al hecho colonial, las mujeres vivimos procesos de dominación peculiares que están atravesadas también por lógicas de dominación masculina. Y en el debate de los feminismos descoloniales vamos a encontrar varios posicionamientos y postulados en torno al tema, por ejemplo, del patriarcado. Tenemos, por un lado, el posicionamiento de las feministas comunitarias aymaras, cuyos planteamientos han formulado tanto Julieta Paredes como no es Andrea Guzmán, es Adriana Guzmán. Y lo que plantean es que el proceso de conquista y colonización en nuestros territorios produjo un proceso de entronque de patriarcados. Ellas hablan de patriarcados originarios o ancestrales y del patriarcado occidental. Yo le llamo el patriarcado de la cristiandad. Y ellas dicen que en el proceso de conquista y colonización hay un entronque patriarcal, es decir, hay una alianza entre los patriarcas de los pueblos originarios o de las civilizaciones originarias de estas tierras y por supuesto los hombres blancos, colonizadores, que representan, digamos, el patriarcado occidental o de la cristiandad. Y en ese sentido, lo que dicen es que en esta alianza entre el patriarcado o los patriarcas de los pueblos ancestrales y de los colonizadores, se garantiza que tanto poblaciones masculinas indígenas como los colonizadores hombres blancos occidentales sometan a las mujeres racializadas, a las mujeres indígenas. Ahora, este postulado tiene una enorme dificultad que también ha sido criticado desde los propios feminismos descoloniales o desde algunas vertientes de los feminismos descoloniales. Y es que una de las cosas que este postulado formula es que hay un patriarcado universal. Al hablar de patriarcados ancestrales y patriarcados, digamos, de los colonizadores, se tiende a generar una mirada del patriarcado como una forma de dominación que existió en todas las sociedades y en todo momento. Entonces, también hay una lógica de universalización de las lógicas de dominación patriarcal que va en contra incluso de la propia crítica descolonial, que hace esta crítica, por ejemplo, a la universalidad del concepto mujer, que invisibiliza las diversas formas de expresión y de existencia de las mujeres. Entonces, un principal problema cuando hablamos de patriarcados ancestrales es que volvemos a nombrar desde estas formas de universalización, cuando en realidad hay quienes planteamos que no podemos hablar de patriarcados ancestrales, que en todo caso, como lo plantea Aura Cumes, se podrían hablar de dominaciones masculinas, pero como lo plantea la propia compañera Mayaka Chiquel, tendríamos que hacer un diálogo con el pasado, prácticamente una arqueología descolonial, para descifrar cómo en cada sociedad antes de la intrusión española se configuraban las lógicas de dominación masculina y tendrían que ser nombradas a partir de la exploración misma de esa peculiaridad de dominación masculina. Porque si no, tendemos otra vez a utilizar conceptos que han sido creados bajo la particularidad europea y los ponemos como si fueran similares a los procesos de otras experiencias civilizatorias o de otros pueblos que no necesariamente operan de la misma manera. Yo particularmente creo que esta crítica es muy pertinente, que en el caso
de nuestra historia, no podemos hablar de patriarcados ancestrales, y en todo caso tendríamos que hacer una exploración, como lo plantea Cumes, de qué tipo de dominación masculina existía en las sociedades incaicas o andinas, en las sociedades mayas, en las sociedades mexicas y en muchas otras sociedades y culturas, hoy les llamamos culturas, pero eran civilizaciones que existían en estos territorios. Y en ese debate encontramos también los postulados de Rita Segato, a los cuales se le aplicaría la misma crítica, porque Rita Segato habla de patriarcados de alta intensidad, como el caso del patriarcado occidental de la cristiandad, y patriarcados de baja intensidad, que sería el caso de los patriarcados ancestrales, que les llama de baja intensidad porque son patriarcados desde su perspectiva que no tienen el mismo impacto que los de alta intensidad. Yo creo que eso tampoco nos ayuda a resolver la crítica previamente señalada y nos mete nuevamente en la idea de pensar la existencia de una forma de dominación masculina que ha sido universal y transhistórica, o sea, que ha existido en todos los tiempos. Pero, por otra parte, tenemos otro tipo de postulados y aquí entra el de María Lugones, porque María Lugones, que además es una mujer de origen argentino, que ella se migra de Argentina a Estados Unidos, en Estados Unidos estudia hasta convertirse en profesora universitaria, y ella, siendo activista del movimiento de mujeres de color en Estados Unidos, tiene un diálogo permanente pues, con mujeres chicanas y con mujeres del llamado del debate sobre las mujeres del tercer mundo. Pero vale decir también que María Lugones desconoce bastante la experiencia de debate, de acción, de lucha, de resistencia de los feminismos en Abya Yala. Y cuando digo Abya Yala me refiero al nombramiento que los indígenas cunas daban a esta región continental, hoy conocida como América Latina. María Lugones, en sus primeros postulados que la van a posicionar dentro del pensamiento descolonial, porque María Lugones se adscribe en algún momento a lo que se conoce el grupo Modernidad-Colonialidad, que es este primer grupo que después va a llamarse el Giro Descolonial, lo que producen. Es este primer grupo de intelectuales, muchos de los cuales son compañeros varones. Está también Zulma Palermo, que es argentina, o Catherine Walsh, que de manera posterior se incorpora también, que ella es norteamericana, pero que trabaja en Ecuador. Pero vamos a tener sobre todo a pensadores, intelectuales varones, muchos de los cuales, una gran mayoría, están en universidades norteamericanas, aunque su origen es latinoamericano. Otros más estudiaron algunos en algunas universidades norteamericanas, pero están en espacios académicos o en espacios reflexivos de América Latina. Es el caso de Santiago Castro Gómez, bueno, él estudia fuera de Colombia, pero es profesor de una universidad en Colombia, y bueno, otros escasos casos como el de Enrique Dussel, que siendo argentino, nacionalizado mexicano, pues es profesor de la UAM Iztapalapa y da cursos, imparte cursos en la UNAM, y que no están en Estados Unidos, aunque, por supuesto, tienen una presencia importante también en términos de sus diálogos y discusiones en algunas universidades fuera de este país, por ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que María Lugones empieza a generar una reflexión en torno a este grupo, aunque les digo, el desconocimiento de María Lugones sobre las aportaciones de los feminismos latinoamericanos es más que obvia. Eso no le resta importancia a su pensamiento, pero sí es importante decirlo porque dentro de América Latina, como yo les decía, existen muchas, digamos, expresiones del debate que luego van a tener ya confluencia en el debate descolonial. María Lugones empieza su discusión a raíz de una crítica al planteamiento postulado por Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano, que es el primero que plantea la idea justamente de la configuración de los patrones de dominación colonial que crean, como les explicaba hace rato, estas lógicas de dominación sobre las poblaciones colonizadas, pero también que organiza geopolíticamente el sistema mundo moderno colonial. Y él reconoce que la línea de lo racial, o sea, que la dimensión de la raza es básica en la configuración de esos patrones de dominación que va a llamar colonialidad del poder. Este concepto es clave dentro del debate descolonial y, a su vez, Aníbal Quijano reconoce
que la división internacional del trabajo está marcada por esta colonialidad que está trazada por la jerarquización de raza, de clase y de género. O sea, este autor de origen peruano, sociólogo, es capaz de entender, que viene además cepalino, que viene de todo el pensamiento de la CEPAL, pero que, como ha demostrado Ramón Grossfogel, en su diálogo con estudiantes marxistas negros, bueno, estudiantes negros que le muestran el marxismo negro, él logra dar un giro justamente a algunos de los planteamientos latinoamericanos que él acoge y que hace esta primera formulación que ya va a ser muy, muy ubicada dentro de lo que llamamos el giro descolonial, ¿no? Y entonces María Lugones hace una crítica al planteamiento de Aníbal Quijano respecto a la categoría de género que Aníbal Quijano utiliza. Y la principal crítica que le hace María Lugones es que la perspectiva de Quijano sigue pensando en el género desde una perspectiva muy biologicista. Cuando, evidentemente, desde los feminismos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, esta mirada ya había sido sobrepasada. Y a partir de ese elemento de crítica, María Lugones, de la mano de dos autoras muy importantes, y esto sí quiero decirlo porque de repente los aportes de María Lugones se piensan como si fueran una genialidad de una persona, cuando María Lugones lo que está haciendo es dialogando con otras compañeras que desde los sures globales también están problematizando, bueno, no solamente desde los sures globales, también desde los sures locales, están problematizando el problema de la raza asociada al género. Entonces, de la mano de Oyeronke Ojewomi, que es una mujer nigeriana, africana, que en su libro La invención de las mujeres formula que el género es una invención occidental, María Lugones logra postular la idea de que el género es una imposición colonial. Y de la mano de una mujer indígena cherokee que se llama Paula Gunn Allen, por eso digo también de los sures locales, porque aunque es del norte global, es una mujer cherokee, forma parte de un sur dentro del norte al ser una indígena. Y de la mano de Gunn Allen logra demostrar cómo en muchas sociedades o civilizaciones o pueblos antes de la llegada de los españoles, esto que hoy llamamos diversidad cultural era algo manifiesto. Es decir, en el caso de los cherokees, es muy claro que hay algo que nosotros ahora llamaríamos tercer género, que en realidad entre los cherokees se llamaba el tercer espíritu, ¿no? Y también como en ciertas, les llaman tribus, ¿no? Del norte, indígenas del norte en Estados Unidos, existen también el macho hembra, ¿no? O la hembra macho, y una forma de concepción de la sexualidad y del género que no necesariamente corresponde al dimorfismo sexual que se construye desde la perspectiva occidental. En ese sentido, María Lugones lo que dice es el proceso colonial no solamente impone el elemento racial como elemento de configuración o de reconfiguración del otro y de la otra India, sino que además impone el género desde una perspectiva de dimorfismo sexual que rompe con las formas de entendimiento del género y de las relaciones de género en las sociedades o en las civilizaciones o en los pueblos existentes antes de la intrusión española o antes de la conquista española y de la conquista también por parte de los británicos hacia las poblaciones del norte en Estados Unidos y Canadá. Entonces, María Lugones hace una aportación importante dentro de este grupo, Modernidad-Colonialidad, y dentro de lo que se llamaría el giro descolonial. Sin embargo, lo planteado por María Lugones no es algo que exclusivamente formula María Lugones. María Lugones tiene la enorme virtud de haber articulado parte de algo que ya flotaba en la reflexión feminista de mujeres como Gunn Allen y como Oyeronke Ojewomi, ¿no? Y es muy relevante porque además se inscribe dentro del campo de reflexión descolonial que había sido, digamos, de alguna manera un campo de reflexión donde no se estaba discutiendo desde una perspectiva feminista el problema colonial. Entonces, hay un aporte importante de María Lugones. Pero yo sí quiero decir, porque me parece que la mejor forma de hacerle homenaje
es decir que no ha sido la única y que además no llega sola a ese espacio, llega acompañada de muchas voces y de muchas reflexiones que tanto en África como con las indígenas del norte de Estados Unidos, y yo creo que de manera posterior, cuando empieza a hacer su diálogo con feministas latinoamericanas, también desde los aportes de los feminismos latinoamericanos, María Lugones logra hacer un entretejido que se vuelve muy relevante, pero no podría ser pensado sin todo ese bagaje que también ha existido desde mucho tiempo atrás a través de diferentes voces y de diferentes expresiones feministas de las periferias o de las mujeres de tercer mundo. En ese sentido, creo que es pertinente que pensemos el campo de los feminismos descoloniales, sí desde las contribuciones de María Lugones, pero también desde las contribuciones de muchas otras compañeras que han sido parte de este proceso. Y en aras de no extenderme demasiado, porque no sé cómo estamos en tiempo, quiero mencionar simplemente algunas de estas, autoras, algunas de estas artistas, algunas de estas intelectuales, pero también activistas feministas latinoamericanas que en las últimas décadas lograron capturar debates relevantes que giran en torno al problema colonial, al problema de género y de raza. Sin duda, sus contribuciones quedan en una argumentación que ha sido capaz de expresar los múltiples mecanismos de subordinación que cruzan a hombres y mujeres que habitamos el llamado tercer mundo y que, bueno, cuya, digamos, característica de ese tercer mundo es que somos países excolonizados, y que además han generado también estas voces feministas, estas voces descoloniales alternativas desde las realidades que vivimos hombres y mujeres, en el caso de América Latina, pues de nuestra propia región. Algunas feministas y activistas van más allá incluso de la reflexión teórica y abren campos de acción que logran capturar de manera súper potente el problema de la dominación femenina. Y entre esas voces encontramos, por ejemplo, a Aura Cumes, cachiquil de Guatemala, a María Patricia Pérez Moreno, indígena celtal, mexicana, maya celtal, Josefa Sánchez Contreras, indígena zoque de Oaxaca, Yasnaya Elena Gil, indígena mije de Oaxaca, José María Cian, que también es indígena guatemalteca, o las feministas comunitarias Adriana Guzmán de Bolivia, Lorena Capnal de Guatemala, las integrantes de la Red de Feminismos Descoloniales de México, como Silvia Marcos, Mariana Favela, Aida Hernández Castillo, Verónica López Nájera, Márgara Millán, Mariana Mora y Mesli Joali Rodríguez, o, por ejemplo, las feministas afrodescendientes como Alejandra Londoño y Rosiamira Martínez de Colombia, Ángela Figueiredo de Brasil, Oche Curiel de Dominicana, o académicas descoloniales como la hondureña Breni Mendoza, Sofía Zaragozín del Ecuador, María Teresa Garzón de Colombia, la chilena Andrea Álvarez Díaz, la argentina María Lugones y Rita Segato, así como las integrantes de la Red de Feminismos, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, articulación que conecta a feministas, académicas, activistas descoloniales, postcoloniales y de los estudios culturales críticos. Desde el arte y el performance encontramos, por ejemplo, a la chilena Julia Antivilo, a Doris Di Farnesio, neoyorquina de origen colombiana, entre muchas otras colegas, compañeras que han contribuido a esta reflexión, a este campo, a este océano llamado campo de los feminismos descoloniales, y la lista sería mucho más larga si se lograra nombrar a todas y cada una de las compañeras que desde sus trincheras han aportado al debate descolonizador y anticolonial en nuestra región, por lo que, por supuesto, resulta ingrato hacer este listado, porque, pues, obviamente solo estoy mencionando a algunas de las compañeras que han hecho estas contribuciones, perdiendo, pues, de vista muchas otras que han participado de manera puntual y activa en estas reflexiones, pero la idea era simplemente dar algunas pistas para quienes se inician en los feminismos descoloniales latinoamericanos y que puedan encontrar un hilo en la compleja madeja del debate descolonial. Ahí lo dejaría
Yo he hecho contribuciones que tienen que ver con un proceso muy particular sobre la feminización de lo indio, y no voy a abordarlo porque espero que en otra ocasión me inviten para presentar mis propios aportes dentro de los llamados feminismos descoloniales. Claro que sí. Eso lo pueden encontrar, de hecho, la recomendación final. Entonces, para la literatura, desde esta perspectiva que les dejamos, es Tejiendo de otro modo, feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Apia Ayala, donde justamente hace un trabajo donde se junta toda esta creación, todo este océano, como dijo la doctora, ¿no? Desde Yurdesky Espinosa, Betty Lozano, María Lugones, Rita Segato, Brendy Mendoza, entre otras que no quisiéramos ahí, como dice la doctora, dejar de denunciar, donde pues precisamente, ¿no? Karina es editora, se lo recomendamos mucho esa obra, pero pues gracias, no sé, Arely, ¿qué querías comentar respecto a todo este camino en el que nos llevó Karina? Muchas gracias, doctora Karina, muy enriquecedor su charla. Agradezco mucho que haya partido desde cero prácticamente en el análisis de los feminismos en plural, como usted lo llama, descoloniales. Agradezco también que las alumnas, las estudiantes de licenciatura que están a punto de egresar y que están pensando en construir pues sus proyectos de investigación como medios de titulación de tesis, por ejemplo, y también a todas las alumnas de posgrado. Chicos, chicas, acérquense a los feminismos descoloniales. Son bastante complejos, como bien la doctora Karina Ochoa nos comentó. Hay mucho trabajo, muchas lecturas, muchas reflexiones, pero vale la pena incursionarnos. ¿Por qué? Porque justamente pues partimos de estos procesos de colonización en los que estamos inmersos, hombres y mujeres aquí en México. Nuestro proceso de formación identitaria pues deviene también de un análisis profundo que podríamos hacer desde los feminismos descoloniales, por ejemplo, y justamente en el análisis de las categorías de género, cómo se ha incursionado también a esta binarización de los conceptos y que justamente podemos deconstruir a partir del análisis de los feminismos descoloniales. Yo agradezco mucho a la doctora Karina Ochoa Muñoz, agradezco mucho también que nos haya traído parte de todas las feministas que han aportado un granito de arena en la construcción de este océano que usted nos llama de campo, acción, reflexión sobre los feminismos descoloniales. Y pues te doy la palabra también a ti, doctora Miriam, para que puedas comentar algo al respecto y pues seguimos en la charla. Claro, pues estamos en grabación en vivo con buenos ruiditos, así que espero que me soporten para cerrar ya la charla. Creo que la investigadora nos ha dejado muy claro esta introducción, porque es complejo el océano de estudio en el que nos deja comprometidas. Afortunadamente, como decíamos, en la universidad se encuentran pues posgrados que están abordando estas líneas, tesis muy interesantes ya concluidas. Por ejemplo, saludos a Diana Cuevas, que también abordó un poco esta perspectiva al final con su trabajo de la relatoría oral. Entonces, creo que eso es muy importante, que nos hace recordar, Karina, con el tema de los feminismos descoloniales, que parten no de un conocimiento científico, desde esta ciencia positiva heredada por ese proceso de colonización en las universidades. Sin embargo, creo que hay bastantes grietas por donde están filtrándose bastantes ríos de ya ni queríamos decirles saberes porque entonces se deslegitima, ¿no? Pero donde está llegando tanta creación, ¿no? Tanta creación de nuevas categorías, donde están nombrando de verdad cosas que habíamos invisibilizados. Y me sumo en términos de invisibilizarnos como estudiante, como también estudiante de un posgrado, pero también trabajadora, también habitante de esta tierra, que de alguna manera a veces vamos perdiendo nuestros procesos de arraigo y de raíces, ¿no? Justamente como nos lo está mostrando esta nueva corriente, es voltear a ver, ¿no? Del origen y dejar estas imposiciones occidentales, y más en este estado, la verdad, pues que estamos muy pegados al norte demasiado. Toda la cultura aquí siempre de mi infancia la recuerdo así, ¿no? Pero hay procesos interesantes. Entonces yo me quedo con la claridad, insisto, que nos deja la investigadora sobre
esta desobediencia epistémica, ¿no? Que es lo que nos dicen, a decir, vamos construyendo desde otra manera, pues vamos pensando, o como lo han estado también diciendo por ahí, también otras feministas, vamos imaginando otro mundo posible, y lo tenemos aquí, ¿no? Está en nuestras tierras, e incluso en nuestro país, ya nos menciona todo este proceso de activismo y movimiento social de tantas comunidades indígenas que tenemos, y de donde están aportándose, de verdad yo creo, más bien posicionando realmente estas otras miradas de conceptualizar, de llamar y de nombrar. Me parece que ese es el fenómeno más interesante como generación que lo estoy viviendo. Otros nombres, otras categorías, otros conceptos no acartonados y en una bastante desdoblamiento, porque cada vez veo que va hacia diferentes lados, y precisamente, ¿no? Tratando de incluirnos a todos y a todas. Y yo quisiera cerrar porque me pasa eso que dijo la investigadora, que en México pues tenemos que seguir nombrando también tanto activismo por mujeres que están no necesariamente identificándose como feministas, por supuesto, porque ellas traen en las comunidades indígenas sus formas y vivires son muy suyos, pues muy propio, no podemos imposicionar o decir que es ser mujer o que es ser mujer blanca. Y el caso es sumándonos a estos lamentables homenajes, pero vamos a hacer que no sean tristes, sino de que nos van dejando una herencia de conocimiento de Marta Sánchez Néstor, que es una musga, y fue con la que un poco me topé en el texto donde menciona la investigadora todas estas mujeres indígenas que nos han dejado tanto aporte. Y a mí me gusta eso, y con eso cierro. Dice, al interior, dice, el feminismo, bueno, no sé si era una cita tal cual de propia voz o es una adecuación del texto, pero ella nos nombra que el feminismo es una opción individual al interior de un proceso de emancipación popular, donde las voces de las mujeres construyen discursos políticos, abren la conciencia individual y colectiva. Y me encantó, y justo me estaba tropezando entonces con esta conversación y dije, pues no podía dejar de seguir nombrando, como es la investigadora y pues mexicana, oaxaqueña de la Costa Chica de Guerrero. Un saludo también a todas nuestras comunidades. Y pues adelante, yo no quiero ahondar más, en realidad es la doctora la que nos ha dado muy bien la guía y la pauta para seguir acercándonos más abiertos, ¿no? A este conocimiento de los feminismos descoloniales, abiertos sobre todo, ¿no? Sí, yo me sumo al homenaje a Marta Sánchez Néstor. Ella es de origen nahua, pero de corazón amuzgo. A mí me tocó trabajar con ella varios años en la Costa Montaña y en la Costa Chica de Guerrero, con el Consejo de la Nación Amuzga, una luchadora social incansable, impulsó muchos procesos, tanto con las artesanas textiles de la región, como con las mujeres que organizaron las casas de salud, tanto en Ometepec como en otras regiones del estado. Y bueno, pues una pena que tanta gente, tantos corazones hayan sido arrebatados en estos 2 últimos años, y además la pérdida de compañeras que han tenido un trabajo muy digno y muy potente, y pues que hoy quedan también en nuestros corazones. Valga también esta intervención como homenaje a nuestra compañera Marta Sánchez. Así es, y un llamado pues a la sensibilidad, porque entendamos que son a veces comunidades donde viven rurales muchas personas y no están acercándose tan fácil, ¿no? Los medicamentos o los tratamientos, ni qué decir la hospitalización. Entonces, también es un llamado a, como sociedad, pues estar atentos a las privilegiadas situaciones en las que estamos partiendo, y que entonces deberíamos estar pues arrojando un poquito más de humanidad, ¿no? Y buen trato al menos. Y hasta allá mandamos esa solidaridad, pues de sensibilidad, ¿no? De que tenemos que son siempre circunstancias diferentes, y para mujeres así, pues también tremendo, y lamentamos que haya sido en este proceso de pandemia, pues la despedida, ¿no? Y pues gracias también por nombrarla tal cual, así como lo comenta la doctora. Y me despido, cerramos, sobre todo sigamos cuidando la salud, como decimos, doctora, ahí también que esté muy pendiente de su estado, para que ya no se esté cansando por aquí. Pues muchísimas gracias a la audiencia por su amable escucha, y hasta muy pronto. Sí.
Saludos a todos en la universidad. Saludos, Arely. Saludos, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la siguiente emisión.